Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de hoy y hoy vamos a hacer una clase digamos intermedia, ¿vale? Vamos a hablar tanto hoy como el resto de días de la semana de conceptos que ya deberíais conocer del año pasado de primero de la ESO, ¿vale? Pero que nos van a ser imprescindibles recordarlos para poder avanzar en el siguiente tema que veremos a partir de la semana que viene, que es el tema de poliedros, el tema 9, ¿vale? Pero como digo, antes de ver ese tema necesitamos repasar una serie de conceptos y en el día de hoy le ha tocado el turno al teorema de Pitágoras, ¿vale? Bien, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos relaciona las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Ojo con esto, el teorema de Pitágoras solo se puede utilizar si el triángulo es un triángulo rectángulo. Si no lo es, no podremos usarlo. ¿De acuerdo? Bien, en un triángulo rectángulo, los lados del triángulo tienen unos nombres especiales. Así, los lados forman el ángulo recto del triángulo, en este caso los que tienen el nombre de B y C, se les llama catetos, mientras que el lado que no forma parte del ángulo recto, el A, se le llama hipotenusa. Bien, pues ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que el valor de la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los valores de los catetos, ¿vale? Es decir, si yo elevo al cuadrado la longitud de un cateto, elevo al cuadrado la longitud del otro cateto y sumo los dos valores, el resultado que me va a quedar es el mismo que elevar al cuadrado la hipotenusa, ¿vale? Bien, de manera corta se suele ver escrita de esta manera: a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, pero es una manera que no os recomiendo en absoluto, porque al final, si en un ejercicio nos dan las letras cambiadas, podréis meter la pata y equivocaros, ¿de acuerdo? Bien. El año pasado, como digo, visteis este resultado y lo usaríais para más aplicaciones de las que vamos a recordar hoy. Pero sin embargo, las que más nos hacen falta y las que son las que más vamos a trabajar van a ser las siguientes. La primera nos va a servir para calcular lados de un triángulo rectángulo cuando conozcamos dos de sus lados, ¿de acuerdo? Así, si me dan un triángulo rectángulo y conozco dos de sus lados, seré capaz de calcular el tercero. Esto es algo que ya habéis hecho alguno en el tema anterior, en el tema de semejanzas, ¿vale? Luego, por lo tanto, voy a repasarlo de manera bastante rápida, ¿vale? Bien, ¿qué casos podemos encontrarnos ante que conozcamos dos lados de un triángulo rectángulo? Pues bien, el primer caso es que conozcamos los dos catetos, ¿vale? Como en el ejemplo 1. Nos dan un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4 centímetros, es decir, una situación como la que tenemos aquí dibujada, ¿vale? Bien. ¿Qué hacemos para calcular el lado que falta, la hipotenusa? Usar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, ¿vale? Calculamos esos cuadrados, sumamos y llegamos a que la hipotenusa al cuadrado tiene que valer 25. Una vez que tenemos el valor de la hipotenusa al cuadrado, para obtener el valor de la hipotenusa lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada del número, ¿vale? Esa raíz cuadrada podrá ser o no exacta, ¿vale? Si es exacta, pues la colocamos, como es este caso, y nos queda que el valor de la hipotenusa es igual a 5. Bien, el segundo caso es que nos den la hipotenusa, como este caso, que vale 13, y uno de los catetos, que mide 12. Y nos piden hallar el otro cateto. Pues una situación como la del dibujo, ¿vale? Bien, volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras.
¿vale? Sé que hay libros que ponen otra fórmula para poder calcular directamente el valor del cateto, pero al final esa fórmula se puede deducir aplicando directamente este teorema de Pitágoras, ¿vale? Hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, y resolver la ecuación de segundo grado que nos queda, ¿de acuerdo? Algo que ya tenéis que saber tras lo explicado este curso, ¿vale? Bien. Dicho esto, lo hacemos así, pasamos el 12 al cuadrado al otro lado, ¿vale? Nos queda esto de aquí, hacemos las operaciones y al final, cuando ya tenemos el valor de c cuadrado, sacamos la raíz cuadrada para obtener el valor que nos pedía. En este caso, 5 centímetros, ¿vale? Bien. Como digo, esto ya lo habéis utilizado bastante. Otra aplicación que también lo habéis usado, bastante, es la que nos permite calcular longitudes de cualquier figura plana. Es decir, no va a ser necesario que la figura sea un triángulo, ¿vale? Sino que vamos a poder calcular longitudes de otras figuras. En el primer ejemplo vemos un rectángulo, ¿vale? Y nos piden calcular la medida de la diagonal, lo que mide la diagonal de dicho rectángulo, ¿de acuerdo? Nos dan la altura, nos dan la anchura, la longitud y nos piden la diagonal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la gran mayoría de estos ejercicios, por no decir en todos? ¿Vale? Pues lo primero que deberíamos hacer siempre, siempre, siempre es hacernos un dibujo, ¿de acuerdo? Dibujarnos la figura o el escenario que nos estén contando. En este caso, la figura es un rectángulo. Pues me dibujo el rectángulo y coloco las dimensiones que me están dando. Es decir, el 5 centímetros de ancho y el 12 centímetros de largo. Una vez que tengo esto, me dibujo también el valor que me están pidiendo. En este caso, la diagonal del rectángulo, que es esto de aquí, esta línea de aquí. ¿De acuerdo? Esa es la diagonal. Y una vez que ya tengo claro los datos que me han dado, los tengo puestos. Tengo claro cuál es el dato que me piden calcular. Pues entonces el siguiente paso va a ser siempre el mismo. Y es buscar triángulos rectángulos, ¿vale? Estamos en unos temas en el que encontrar triángulos rectángulos nos va a salvar la vida, ¿vale? Entonces, en este caso, el triángulo rectángulo es muy sencillo. Es este triángulo morado que os he pintado aquí, ¿vale? Bien. En ese triángulo rectángulo, ¿qué conozco? Conozco este lado, que vale 5, y conozco este otro, que vale 12. Esos lados son los catetos del triángulo rectángulo, porque entre los dos forman el ángulo recto. Luego, por lo tanto, puedo aplicar el teorema de Pitágoras para poder calcular el lado que me piden, que es el de la diagonal. ¿Y qué voy a hacer? Pues diagonal al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Vale? Hacemos las operaciones y llegamos a que la diagonal mide 13 centímetros. Vamos a ver otro ejemplo. Este. Calcula el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 6 y 8 centímetros respectivamente. ¿Vale? Bien. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que saber es, o recordar, ¿vale? Que esto es algo que también veremos en el próximo día, ¿vale? Es qué significa el perímetro de algo, ¿de acuerdo? Sé que en primaria y el año pasado en primero de la ESO os darían una serie de fórmulas para el cálculo de perímetros, de áreas, etcétera, ¿vale? Bien, las fórmulas están muy bien, hay que sabérselas, obviamente, no voy a ser yo el que os diga que no, pero, como os digo siempre en clase, hay que intentar razonar y memorizar lo menos posible. Razonar lo máximo posible, memorizar lo menos posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque la razón la vamos a poder usar cualquier día, la memoria no tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿El perímetro qué es? Si hablamos de un perímetro y me imagino el perímetro como algo que rodea,
¿vale? Ya voy a saber que evidentemente el perímetro de esta figura, ¿qué va a ser? Pues va a ser la suma de este lado, más este lado, más este lado, más este lado de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, el perímetro de una figura siempre será la suma de todos sus lados, ¿de acuerdo? Y no me hace falta memorizar fórmulas especiales para calcular el perímetro de un rectángulo, o el de un triángulo, o el de un rombo, o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Sino que siempre será lo mismo. Me piden el perímetro de una figura, suma de todos sus lados. Y ya está, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tenemos claro eso, lo siguiente que hay que tener claro son una serie de características de los cuadriláteros. En este caso, del cuadrilátero que nos piden, que es el rombo. ¿Qué características tiene el rombo? Bueno, pues el rombo es un cuadrilátero que tiene los cuatro... Cuadrilátero significa polígono de cuatro lados, que tiene los cuatro lados iguales, ¿vale? Por eso aquí en el dibujo ya le he puesto que el valor del lado va a ser L. ¿De acuerdo? Le he llamado L a ese valor del lado. Bien, pues ya tenemos una primera propiedad. Y la segunda propiedad que tiene el rombo interesante y que necesitamos conocer, porque la vamos a usar, es la siguiente. Si dibujamos las diagonales de un rombo, las diagonales se van a cortar en el punto medio. ¿Qué significa eso? Pues como podéis ver en el dibujo, lo que significa es que este punto de corte de aquí, lo que está haciendo es lo siguiente, es que esta longitud de aquí sea la misma que esta de aquí, y por el otro lado, que esta de aquí sea la misma que esta otra de aquí, ¿vale? Entonces, con eso, ¿qué es lo que veo? Pues lo que veo es que voy a poder saber perfectamente cuánto mide esto y cuánto mide esto otro de aquí. ¿Por qué? Porque como se cortan en el punto medio, pues yo sé que esos lados medirán la mitad de la longitud de la diagonal completa, ¿vale? Bien. Ahora bien, ¿qué me piden? El lado. Luego, ¿qué debo hacer en primer lugar? Buscar triángulos rectángulos. ¿Dónde tengo el triángulo rectángulo? Pues aquí, en el triángulo morado, ¿vale? Me lo dibujo aquí un poquito fuera. ¿Qué datos tengo? Pues tengo el lado L de aquí, y tengo estos dos lados de aquí, ¿vale? Que como hemos dicho antes, son las mitades de las diagonales. La mitad de 6, 3, la mitad de 8, 4. Pues de nuevo otra vez lo mismo. Triángulo, rectángulo del que conozco dos lados. Teorema de Pitágoras. Aquí la hipotenusa es el lado L, que es lo que quiero calcular. Pues L al cuadrado será igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿vale? Si hacemos las operaciones, llegamos a que el lado del rombo medirá 5 centímetros. Pero eso no era la pregunta. La pregunta es cuánto mide el perímetro. El perímetro hemos dicho que es la suma de todos los lados. Como tiene 4 lados y los 4 son iguales, la suma de los 4 lados será 4 veces la longitud de ese lado. 4 por 5, 20 centímetros. ¿Vale? Bien, pues esta otra aplicación del teorema de Pitágoras. Y la última aplicación que vamos a ver es la de resolver problemas usando el teorema de Pitágoras, ¿vale? Ejemplos, pues uno que tenemos aquí. Una escalera de 65 decímetros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera está a 25 decímetros de la pared. ¿Qué altura en decímetros alcanza la escalera? ¿Vale? Bueno, pues como me piden en decímetros, si pongo todas las unidades en decímetros, que es en lo que me lo dan, pues no tendré que luego modificar nada. Bien, primer paso. Lo lógico y normal sería que en este ejercicio no nos hubieran dado el dibujo,
¿vale? Es decir, tenemos que ser capaces ya de imaginarnos todas las circunstancias que se producen, ¿de acuerdo? O que nos comentan. Y a raíz de ahí, ser capaces de poder hacer un dibujo, ¿vale? No tan sofisticado como el que estamos viendo en el vídeo, ¿vale? Como este de aquí, pero sí que deberíamos ser capaces de hacer un dibujo que termine siendo un triángulo, ¿vale? Sé que a algunos no os gusta el hacer los triángulos, ¿de acuerdo? Decís que esto es muy fácil, que lo veis muy claro y que no necesitáis dibujar los triángulos. Bien, aviso, es altamente recomendable que los dibujéis. Lógicamente aquí, si alguien coge y me usa, o sea, para empezar, para que me use el teorema de Pitágoras, yo voy a tener que ver el triángulo rectángulo, ¿vale? Si yo no veo el triángulo rectángulo dibujado por ningún lado, no os voy a poder dar por bueno esa utilización del teorema de Pitágoras, ¿vale? Luego, por favor, acostumbraros en todos los ejercicios, en todos los problemas realmente, ¿vale? Más que en los ejercicios, pero bueno, en todos los problemas en los que vayáis a usar el teorema de Pitágoras, acostumbraros, por favor, a hacer el dibujo del triángulo, ¿vale? Bien. Entonces, una vez que tenemos el dibujo del triángulo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos los datos. Nos dicen que la escalera mide 65 decímetros. ¿Qué es la parte de la escalera? Pues la parte de la escalera es esto de aquí, ¿vale? La parte inclinada. Bien, pues eso 65. Nos dice que se apoya en la pared a 25 decímetros, es decir, esta distancia es 25 decímetros. Y nos piden calcular la altura que alcanza la escalera. Luego tenemos un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿vale? 65 al cuadrado, que es la hipotenusa, al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. De nuevo, resolvemos y llegamos a la solución. Como es un problema, os aviso, de nuevo, hay que escribir la respuesta a lo que me preguntan. Como me preguntan qué altura alcanzará la escalera alcanzará 60 decímetros de altura. Vamos a ver otro. La cara frontal de una tienda de campaña es un triángulo isósceles cuya base mide 1,6 metros y cada uno de los lados iguales mide 170 centímetros. Calcula la altura en centímetros de esa tienda, ¿vale? Pues de nuevo, aquí yo me podría hacer el dibujo, ¿vale? Lógicamente, el dibujito este aquí con paisaje, con la tienda ahí en modo profesional, ahí en 3 dimensiones y tal, pues no es necesario que lo hagáis, ¿vale? Os lo podéis imaginar, pero no es necesario que lo hagáis tan detallado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el triángulo que realmente me interesa ver es el que tengo a la izquierda, este de aquí, ¿de acuerdo? Ese es el triángulo sobre el que tengo que trabajar, ¿vale? Que es precisamente esa cara frontal de la tienda de campaña, ¿vale? Nos dicen eso, cara frontal de la tienda de campaña, triángulo isósceles, ¿vale? Cada uno de los lados iguales, 170 centímetros, este y este. Y luego la base, esto es 1,6 metros. Y nos piden la altura, este valor de aquí. Pues bien, una vez que nos hemos dibujado el triángulo, lo que nos estaban explicando y el dato que tenemos que hallar, siguiente paso, buscar triángulos rectángulos. ¿Dónde tenemos un triángulo rectángulo? En efecto, el triángulo que tenemos aquí dibujado de color morado. Os recomiendo que ese triángulo os lo volváis a dibujar, ¿vale? Para ya tener el triángulo rectángulo por separado, ¿de acuerdo? Y si no, pues al menos sobre ese que ya tenéis morado, colocarle los valores que tenemos. Por un lado, ¿qué conocemos? Conocemos este lado de aquí, ¿vale? Ese lado lo conocemos.
es el lado igual de la tienda de campaña. Esto es 170 centímetros. Y por otro lado, desconocemos, nos piden calcular este otro lado de aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamaremos H. Por último, ¿puedo conocer este lado de aquí abajo? Es decir, esto de aquí. Pues sí. ¿Por qué? Porque en los triángulos isósceles la altura que va desde el vértice, desde un vértice hasta el lado desigual, en este caso, divide al lado desigual en dos partes iguales. Luego, por lo tanto, esta longitud será la mitad que esta. Como estamos trabajando en centímetros y nos piden la altura en centímetros, colocaremos ese 1,6 metros en centímetros, es decir, 160 centímetros. Como esto es la mitad, pues estos serán 80 centímetros. ¿Vale? Una vez que ya tengo ese triángulo rectángulo, ya puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que lo tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? A hacer las operaciones y llegar al resultado de que la tienda tiene una altura de 150 centímetros. ¿Vale? Bien, pues estas son básicamente las principales características aplicaciones, perdón, del teorema de Pitágoras. Todas estas ya las habéis visto en años anteriores. Y ahora os he escrito aquí únicamente por escribir la aplicación que le daremos este año, que será para calcular longitudes en cuerpos de 3 dimensiones, en esos poliedros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el año anterior, es decir, buscaremos esos triángulos rectángulos de los cuales conozcamos dos lados y con eso calcularemos el tercero. ¿Vale? Bien. Como ya os he dicho antes, este tema no está en el libro, ¿de acuerdo? Pero es algo que ya conocíais, por eso no hace falta, digamos, tener nada del libro. Pero como lo que sí que hace falta es trabajarlo y es necesario que lo practiquéis, os he colgado también en el portal un documento PDF con 10 ejercicios, ¿vale? De esos 10 ejercicios, para mañana vais a completar los 5 siguientes, ¿vale? El 1, 4, 5, 6 y 10. El 1 entero, ¿vale? Sé que tiene varios apartados, quiero todos los apartados del 1, ¿vale? Y luego el 4, 5, 6 y 10, ¿vale? Bien, el resto de ejercicios los haremos más adelante, ¿vale? Pero estos son para el próximo día. Como siempre, ya sabéis, si alguien tiene alguna duda, si no le queda claro algo, por favor, enviadme un mensaje por la plataforma y os intentaré resolver lo antes posible, ¿de acuerdo? Venga, chicos, hasta mañana.